Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos al capítulo número 16 de 87. Así que les pido que no me abandonen ahora, que me puedan acompañar para que juntos podamos llegar al final de esta serie tan apasionante, compartiendo los pensamientos de la escritora del libro, Elena de White, con respecto a la doctrina de Dios. Estamos estudiando la vida de Jesús y sacando aquellas joyas especiales que tiene la escritora, perdón, con respecto a quién es Dios, si Jesús en verdad es hijo o no, el Espíritu Santo y algunos temas más. Venimos viendo en el capítulo pasado cuando Jesús asistió a la boda de Caná, su primer milagro, sus primeros discípulos, y ahora vamos a avanzar eh, quizás a uno de los hechos que más sorprenden de la vida de Jesús, porque tuvo una reacción en el templo, que seguramente ustedes recordarán, bueno, ahora vamos a analizar para no hacer ningún tipo de spoiler ni dar conclusiones que no queramos, ¿no es cierto? Se nos dice que después de la boda de Caná, donde él convierte el agua en vino, Jesús va a Jerusalén porque se estaba por celebrar la Pascua. Recuerden que habíamos estudiado cuando Jesús fue a la Pascua en Jerusalén cuando tenía 12 años. Ahora regresa y estaba unido con la gente, en grandes compañías, en grupos de viaje. Él en ningún momento pretendía sobresalir de los demás o sentirse especial, famoso, sino que él le encantaba estar entre la gente, dando a conocer a su Padre Celestial y pasar desapercibido. Dice que, bueno, durante todo el camino, él iba escuchando que las personas hablaban, que quizás el Mesías había venido y que pronto iban a ser liberados del yugo romano. Entonces Jesús sentía una tristeza y compasión por las personas a las que los dirigentes religiosos las habían engañado, interpretando las profecías de una forma que no era en cuanto al Mesías y que seguramente iban a quedar muy chasqueados cuando vean que en realidad el Hijo de Dios venía a este mundo a sufrir y a ser muerto. Entonces en ese viaje dice que él iba explicando a la gente y dando las interpretaciones que, que correspondían a las escrituras, ¿no es cierto? Especialmente a la escritura de Isaías. Dice que, bueno, la gente subía a la Pascua, nos cuenta la escritora, llevando animales para hacer sacrificios, pero el detalle es que como mucha gente iba de muy lejos, no podía llevar los animales, entonces los sacerdotes, por su beneficio propio, por ganar plata, permitieron que en el atrio del templo se comerciara, había animales de todo lo que es lo vacuno, las ovejas, los pájaros, imagínense el atrio del templo pareciendo un zoológico de mala muerte y gente deshonesta queriendo hacer plata, estafando a los viajeros, haciéndoles creer que si no sacrificaban un cordero, si no se gastaban todo lo que tenían para sacrificarlo, no se iban a poder salvar. Y en ese contexto es que Jesús llega al templo, ¿no es cierto? Y, bueno, no le cae nada, pero nada bien eh, lo que lo que estaba viendo, ¿no es cierto? Especialmente de los dirigentes, quienes son mucho más culpables que la gente inocente, a las que se había manipulado mentalmente eh, por tener un puesto de jerarquía dentro del sacerdocio, ¿no es cierto? Y dice que la sierva de Dios cuenta que no solamente vio eh, que los ministros iban a ser mercaderes de personas, iban a ganar plata con el Evangelio en ese momento, sino también vio que eso iba a volver a suceder en el futuro, ¿no es cierto?
fue muy, muy triste lo que él sintió y se puso muy mal porque en definitiva nadie entendía de que todo lo que sucedía ahí, todos los animales que se sacrificaban, los cultos que se sucedían, lo indicaban a él y la gente estaba totalmente en otra cuestión y de hecho por toda la irreverencia y el desastre, prácticamente en los cultos ya no se podía prestar ni atención, era algo muy pero muy desagradable todo lo que estaba sucediendo, pero dice que de repente todos empezaron a quedar en silencio y se lo notó a Jesús como si una gloria fulgurara de dentro de él y se empezaron a sentir culpables por el pecado, como si Jesús pudiese desnudarlos y ver su corazón. Y dice que Jesús agarró un látigo de cuerdas y no le pegó a nadie y no hizo nada con odio, pero sí dio vuelta a las mesas y empezó a echar a todo el mundo que se vayan con los animales y hasta los mismos rabinos y sacerdotes, ninguno se pudo resistir a la autoridad de Cristo, siendo que él era conocido como el humilde carpintero de Nazaret, pero la autoridad que irradiaba desde su interior era nada más y nada menos que la autoridad que Dios le había dado, ¿no es cierto? Y bueno, se terminaron yendo la mayoría, el pánico se apoderó de la multitud que sentía el predominio de su divinidad. ¿Sí? Es terrible cómo la sierva de Dios relata esta historia, ¿no es cierto? Lo que hizo Jesús fue una purificación del templo, así como esto tiene un simbolismo con el corazón, ¿no? Así como limpió de ladrones y de animales todo el templo, Él quiere limpiar nuestro templo para poder vivir en cada uno de nosotros, ¿no? Y la sierva los dice así. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo Serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Cristo quiere vivir en el corazón de cada uno de ustedes y de mí, y eso no es desde el nuevo pacto de la cruz hasta acá, sino que es un pacto eterno desde el principio, incluso excede al ser humano. Cristo quiere vivir en el corazón incluso de los ángeles, de todos los seres creados. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad, ¿sí? Me perdí en la lectura. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero esto obviamente se había perdido, ¿no? Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Fíjense cómo usa la escritora acá de forma intercambiable, que el Salvador, desde las edades eternas, quería que todo ser creado fuese un templo para que en él habitase él mismo. Y ahora nos dice que para que habitase el Espíritu Divino. ¿Por qué usa esto de forma intercambiable? Porque Jesús siempre fue Espíritu Divino. Es de la misma sustancia del Padre que es Espíritu. El Espíritu Divino que ustedes ven en todo el Antiguo Testamento es Jesús. Y ahora los judíos lo estaban rechazando. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él». Él vendrá no solamente por un día,
porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Es impresionante leer estas citas para mí. No puedo entender cómo hay personas que dicen que Elena de White escribió este libro porque se convirtió en una persona trinitaria, que adoraba a un Dios trino, cuando en todo lo que ella está diciendo en cada capítulo es que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el que quiere morar en nosotros, obviamente en su personalidad divina, en su espíritu. Habla de que su presencia nos limpiará, habla de que Él nos prometió estar con nosotros y de que Él está tocando a nuestra puerta para que le abramos. Eso es tremendo, ¿no es cierto? Es una lección eh, tremenda. Dice que, bueno, hasta los sacerdotes huyeron, que en realidad ellos tenían autoridad sobre el templo, pero no se pudieron poner en contra de esa divinidad, acá lo llama, ¿no? Cuando la divinidad fulguró a través de la humanidad, no solo vieron indignación en el semblante de Cristo, se dieron cuenta del significado de las palabras, pero para estos maestros de la ley nada era suficiente. Enseguida se fueron corriendo y a los 5 minutos estaban volviendo todo envalentonados para querer reprochar a Cristo, ¿no es cierto? Pero bueno, dice que el Espíritu Santo les recordó vívidamente las declaraciones de los profetas acerca de Cristo a las personas que lo estaban escuchando, ¿sí? A los que no se fueron corriendo, sino que vieron en Cristo autoridad, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cederían a esta convicción? Algunos sí, pero los más humildes y los más orgullosos y encumbrados no. Y así fue lo que sucedió, ¿no es cierto? La gente se agolpaba en la presencia de Cristo con súplicas urgentes y lastimeras, diciendo, Maestro, bendíceme. Todo esto sucedía todavía en el atrio del templo. Todo el dinero había quedado tirado en el suelo, habían desaparecido los animales, los sacerdotes, y allí se quedó Cristo, y la gente que de verdad reconoció que Él traía autoridad divina, se quedó escuchándolo, y le empezaron a suplicar, diciendo, Maestro, bendíceme. Su oído atendía a cada clamor. Con una compasión que superaba al de una madre, se inclinaba sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención, cada uno quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Los mudos abrían sus labios en alabanzas, los ciegos contemplaban el rostro de su sanador, y el corazón de los dolientes era alegrado. Mientras los sacerdotes y oficiales del templo presenciaban esta obra, qué revelación fueron para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos y de las noches de insomnio, y de cómo cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, Cristo los había sanado. O sea, esto era la gente que había escuchado a Cristo y se empezaba a ir del santuario, le contaba todo esto a los sacerdotes que se habían escapado. O sea, Dios les dio la oportunidad vez tras vez de poder reconocer a Cristo, pero ellos se cegaban por orgullo. Algunos de ellos, de las personas humildes, decían, la carga era muy pesada, pero he encontrado un ayudador. Yo acá también veo la palabra consolador como un sinónimo de ayudador. Él es el Cristo de Dios, o sea, el Hijo del Dios vivo, y dedicaré mi vida a su servicio. Decía la gente que lo había visto derrumbar todas las mesas y echar a todos los ladrones, ¿no es cierto? Había padres que decían a sus hijos, Él salvó vuestra vida, alzar vuestras voces y alabadle. Las voces de los niños y jóvenes, de padres y madres, de amigos y espectadores, se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza y la alegría llenaban los corazones, la paz embargaba los ánimos, estaban sanos de alma y cuerpo, y volvieron a sus casas proclamando por doquiera el amor sin par
de Jesús. Fíjense que Jesús es el mismo para todos, pero sin embargo no todos lo aceptan de la misma forma. Algunos se cierran, no lo aceptan como el Hijo de Dios, lo quieren poner en una posición que ni Él quiere estar, y los que son humildes y se acercan a Él para escucharlo, son los que resultan beneficiados y se van sanos tanto de alma como, como de cuerpo, ¿no es cierto? Y para todo esto dice que, bueno, los sacerdotes seguían mirando con irresolución y timidez, volvían poco a poco a querer entrar al templo, pero no se animaban a ir a encarar a Jesús, porque el Espíritu Santo les hablaba, ellos tenían una batalla en su mente, pero al mismo tiempo que el Espíritu Santo les hablaba, ellos lo negaban, lo negaban, lo negaban, y se cerraban, ¿no es cierto? El orgullo era una pared cada vez, pero cada vez más alta, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, en algún momento lo encaran, ¿no es cierto?, a Jesús para preguntarle con qué autoridad hacía esto, ¿no es cierto? Sin embargo, acá vemos un poquito las palabras de Jesús. Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, tenían un significado más profundo que el percibido por los oyentes. Porque Jesús, cuando le pidieron una prueba de que él venía con autoridad, les dijo eso, porque leía sus mentes, lo querían matar. Entonces les dijo, destruyan este cuerpo, este templo, y yo lo voy a levantar en 3 días. Pero justamente él no solo se refería al templo físico, sino a su cuerpo. Eso es lo que quise decir anteriormente. Pero nadie lo entendió. Sin embargo, Jesús lo dijo para que sabía que eso iba a ser repetido y lo dijo para que se repita a todas las personas y a todas las generaciones, y seguramente lo iban a entender después de algún tiempo, incluso después de su misma muerte, ¿no es cierto? Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo de Dios, o sea, prefiguraban lo que iba a ser Cristo. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo. Todo el plan del culto, de los sacrificios, era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuese consumado. O sea, una vez que Jesús muriera como cordero, todos los ritos que lo señalaban a él iban a quedar abolidos, iban a dejar de tener sentido, ¿no es cierto? Puesto que toda la economía ritual simboliza a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció, el carácter sagrado del templo, ¿no? Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios y rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín, no expresaban fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Jesús fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos de alto a abajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. El pueblo de Israel se había copiado de las naciones paganas y ahora utilizaban el tema del santuario y los sacrificios y los rituales como una forma de justificarse por las obras, como hacían los paganos, para obtener el favor de los dioses, y se habían olvidado que todos esos sacrificios indicaban que el Hijo de Dios iba a ser el Cordero que iba a sufrir este sacrificio final, ¿no es cierto? Es tremendo que nadie haya entendido a Jesús en esas palabras, ¿no es cierto?, lo que él dijo en ese momento. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, porque Jesús ya había muerto y se iba al cielo ahora a ser sacerdote, primero fue cordero, ahora iba a ser sacerdote, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión ni disminución de poder
por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Tenemos a Jesús en el cielo y a Jesús en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo, Jesús, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora, su vida divina, está todavía con su iglesia. Por tanto, teniendo un gran pontífice, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense cómo nuevamente nos dice que Jesús se puede compadecer de nosotros porque pasó lo que nosotros pasamos. Vamos a suponer que ustedes pierden a un ser querido, pierden a su papá. Yo no perdí a mi papá. Entonces yo no les puedo decir, te consuelo, y le golpeo la espaldita, ¿no? Te consuelo, te entiendo. Alguien que consuela tiene que ser alguien que pudo pasar por la misma circunstancia. Y esto es Jesús. Jesús es el consolador porque Él pasó absolutamente por todo lo que nosotros estamos pasando y por medio de su vida divina, de su espíritu, Él está con nosotros cumpliendo su promesa. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús no manda a otra identidad, no manda a otra persona, sino que es Él mismo quien está con cada uno de nosotros y así como estuvo con cada una de las personas que existieron desde siempre. Jesús quiere que todos los seres creados sean un templo donde Él, mediante su vida divina, pueda vivir por fe en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga, que podamos aceptar estas verdades que Dios nos está revelando, que podamos deshacernos de cualquier idea preconcebida y que podamos ser como niños, creer en la declaración de Dios, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado y Él va a estar con ustedes todos los días cuando ustedes los necesiten. Esa es la maravillosa promesa que nosotros tenemos y que el Padre y el Hijo quieren cumplir en nuestras vidas. Bendiciones a cada uno de ustedes y hasta la próxima.